noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco, antepenúltimo programa del año y se nos va la 7ª edición de Diálogo Franco. Hoy 15 de diciembre quiero saludar muy especialmente a mi nieta Martina Belén, que está de cumpleaños, seguramente compartiendo con toda la familia, así que si Dios permite enseguida después al terminar el programa ya tratar de acoplarme. Muchas felicidades, Martinita querida, que Dios te bendiga siempre. Muy bien, Victorina González, una gran amiga fernandina, me envió un regalo, agradezco mucho, gracias doña Victor, muy amable, muchas gracias. Y me pidieron los compañeros de trabajo, los ex suboficiales de la policía que estaban encargados de mi custodia justamente durante el periodo de presidente, compartimos un asado el fin de semana en la ciudad de Ñemby, así que a todos ellos muchas gracias por tanto servicio y por supuesto renovado deseo de feliz Navidad y mejor año nuevo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante. Está con nosotros el licenciado, el ingeniero José Zamudio. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, ingeniero? Todo bien. Ingeniero José Zamudio es un técnico experto que ha estudiado mucho la retaguardia y maneja perfectamente la conversión, las diferentes monedas que teníamos en la época de la Guerra del Chaco y sobre todo nos va a hacer después una extrapolación a los precios actuales. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien. Buenas noches a vos, a tu distinguida audiencia. Y estamos aquí para hablar de un tema que se habló relativamente poco. ¿Verdad? Durante la guerra y después de la guerra, porque se dio mucho énfasis a la parte militar, a la parte heroica. El frente de batalla. El frente. Pero ese frente de batalla no iba a ser lo que fue sin el apoyo de la retaguardia. Bien dicho. Era, digamos, fundamental porque ya en el siglo XX entramos en lo que era la guerra del material, que las guerras ya se ganan más con un material que solamente con el mero esfuerzo y con la valentía del soldado. El apoyo logístico comenzó a tener mucha importancia. Entonces, suelo decir yo cuando comento en los grupos de amigos, en las charlas que doy, que un agricultor o una agricultora en este caso, porque fue el caso de las mujeres que realmente se lucieron en la retaguardia, un cocinero, un transportador de galletas, tiene tanto o igual valor que ese soldado que estuvo en el frente. Claro. Porque ese soldado no iba a poder defender la heredad nacional si no tenía comida, si no tenía municiones, claro, si no llegaba el agua. Usted refería al cuerpo humano, ¿verdad? Y bueno, el corazón es muy importante, el cerebro también, los riñones, los pulmones, pero si de repente no tenés piernas no podés caminar y si no tenés un músculo, una articulación, cada cosa es importante. Y yo desagravio públicamente también a los que quedaron en la retaguardia. Queremos aprender qué es la retaguardia, cómo estaba constituida la retaguardia, o sea, cómo estábamos nosotros como país en 1932 cuando comenzaba la guerra, ingeniero. Bueno, si comenzamos con las primeras láminas, al iniciar la guerra, en realidad un poquito antes, en 1928, cuando se hace la primera movilización, o mejor dicho, el primer intento de movilización, se encontraron que había grandes necesidades de temas tan fundamentales como el transporte, la disponibilidad de equipamiento, de vestimenta, de comida. Entonces, en ese momento se crea digamos, una junta de provisionamiento que queda en el tiempo porque después esa movilización del 28 no progresó. Se quedó, no se llegó a la guerra, afortunadamente para nosotros en aquella ocasión. Por incidente de vanguardia. Por el incidente de vanguardia de 1928. Entonces, vamos posteriormente allá a 1932, a julio del 32, cuando realmente ya después de Pitiantuta queda claro que nos vamos a ir a la guerra y que necesitamos realmente movernos al Chaco y acompañar todo ese material. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos un gran frente de batalla que estaba en distancia, en tiempo, estaba en aproximadamente un día de camino, un día y medio según la forma como se desplace, y con una gran necesidad de suministros. Se tenía que llevar municiones, agua, se debía llevar comida, galletas sobre todo, y se tenía que hacer llegar la carne, que era en este caso ganado en pie hasta el lugar. Entonces empieza esa gran necesidad de armas, municiones, alimentos, combustible y lubricante, porque había que transportar rápido. Si bien Paraguay tenía una gran ventaja, que era transportar desde Asunción hasta Puerto Casado por vía fluvial,
en los buques, ya sean en las cañoneras, que era bastante rápida, o en los buques mercantes. Después llegamos a tener hasta 180 kilómetros de vía férrea, que nos llegaba más o menos hasta donde sería cerca de Boquerón, que es donde empezó, digamos, la guerra del Chaco. Entonces, a partir de ahí... cerca de Isla Puí. Exacto. Cerca de Isla Puí, Villa Militar. A partir de ese punto se tenía que trasladar a grandes distancias. Cuando fue Boquerón todavía no eran cosas, eran 20, 30 kilómetros quizás. Pero ya se necesitaban los camiones, ¿verdad? Los transportes. Y en ese momento no teníamos suficiente transporte comprado y se tuvo que recurrir a la requisa de camiones que se sacaron literalmente de las calles. Cierto. Había camiones, hay fotos hasta ahora de camiones con indicación de panaderías, letreros de transporte de pasajeros, de cargas. Es porque no teníamos y teníamos que juntar rápidamente. O para juntar y transportar los uniformes, ¿verdad? Pero eran requisados. Así mismo. Y había también una predisposición de parte de la ciudadanía, ¿no? Es que se sentía mal por ese requiso. Había mucha colaboración. Mucha colaboración. Sí, mucha colaboración. Si bien después vamos a ver un poco más adelante, se tuvo casos donde alguna gente un poco intentó restringir en un principio los materiales, después se abrieron realmente. Sí. Sí, bueno, la lámina 3, por favor, Iván. Entonces, había también otro requisito, no solamente hacerle llegar los productos hasta el frente, hacerle llegar los materiales. Teníamos también la gran necesidad de que se mantenga la producción agrícola que teníamos y también la pequeña producción industrial que teníamos, eran pequeños talleres. Y en ese momento se da también un fenómeno que también se dio en otros países, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, que la mano de obra masculina, aquella mano de obra, digamos, con más fuerza, tuvo que ser reemplazado en la retaguardia por las mujeres y los niños. Claro, y los ancianos. Y los ancianos. Todos los que no fueron tuvieron que ir a trabajar al campo y mantener esa producción agrícola, primero para alimentar la tropa y segundo porque parte de nuestros ingresos venían de las exportaciones. Sí. Necesitamos las divisas de las exportaciones. Y vamos a ver el país no podía parar porque vos tenías que gastar, o sea, una guerra siempre significa gasto y aparte tenés que mantener eso. Entonces la única manera era mantener la economía acá en Asunción y en la retaguardia. Sí, necesitamos alimentos para la tropa, alimentos para la población y productos para la exportación. Claro. Entonces no nos podíamos dar el lujo como país de frenar o de tener una baja porque se fue el hombre. Entonces como que hubo un cambio, salió el equipo titular y entró el nuevo equipo, por no decir. O sea, los varones fueron a convertirse en soldados y el resto, el que no pudo ser soldado, fue soldado en la retaguardia, ¿verdad? En la producción. Así mismo. Entonces, a estas necesidades responde el gobierno de entonces, y vamos por favor a la lámina 4, Iván, con la formación de lo que sería la Dirección General de Economía y Abastecimiento, que se crea en julio del 32. Eso tenía, esta repartición tenía la misión de cubrir todas esas necesidades que tenía la retaguardia. Entonces fue el presidente Guyari todavía. Y sí, es el 30 de Guyari, sí. Un poquito antes que suba. Un mes antes que asuma Eusebio. Así mismo, sí. Entonces, asigna 3 áreas. Uno es el de Economía Nacional, que en realidad estaba más relacionado con la parte del exterior, porque estaba más relacionado con la parte de manejo de las divisas, de los precios de intercambio, del control de precios a nivel nacional, porque como vamos a ver más adelante, la moneda se fue devaluando por la necesidad que teníamos de financiación y lo que se hizo es, por lo menos los productos locales, de ese momento sería la mandioca, el maíz, la carne, se controló el precio. Y esto es paradójico. El azúcar, la hierba. Todo lo que sea de producción nacional, que no tenga componente importado, se controló, a fin de que no resulte tan grande, tan perjudicial la suba de la moneda extranjera o la suba de los productos importados que teníamos. Y esto le decía es paradójico porque allá era de un gobierno liberal, de alto contenido, alta ideología liberal y así aplicado, ¿verdad? Claro. Sin embargo, las medidas que aplicó ahí y que vamos a ver más adelante que fueron aplicadas son medidas de control de mercado, más conocida de una economía de guerra. Una economía de guerra, pero más típico sería de una sociedad, de un gobierno marxista, socialista. Totalmente marxista. Que yo siempre controla los precios, te ataja los precios ahí y a mí siempre me llamó la atención la plasticidad, la elasticidad del presidente Eusebio Ayala. Fue un tipo extremadamente pragmático. Práctico. Ese es el término. Necesitábamos, dar esos pasos y no tuvo vergüenza en dar el paso que teníamos que dar en ese momento y por aquel tiempo. Claro.
Entonces, economía exterior se encargaba de lo que decía, de la parte de moneda, del intercambio, se encargaba de los precios y la parte estadística. Llevaba unas muy buenas estadísticas. La otra parte, que es el aprovisionamiento o la dirección de aprovisionamiento, que es lo que trabajó más en la parte local, preferentemente en la compra de provistas, proveeduría, el manejo de los talleres, que serían, cuando decían talleres se referían realmente a pequeñas curtiembres, talabarterías, aserraderos, panaderías. Para hacer calzado también, ¿eh? Exactamente. Todo lo que se puede trabajar. El cuero se podía trabajar localmente para hacer zapatos, polainas. Tenía una división, estaba encargado de la parte de confecciones. Recibían las telas, los materiales importados, se importaban telas a granel, digamos. Y eso se cortaba, se le entregaba a un grupo o a empresas o a personas particulares que cosían y hacían eso, el uniforme para el ejército. Bueno, esa parte manejaba aprovisionamiento local. Yo tengo entendido que hicieron dos compras, ¿verdad? Primero, antes de 1925 era caqui el uniforme y después el presidente Elige Ayala decide cambiar el uniforme caqui que usaba el ejército paraguayo al famoso verdolío. Sí, se dieron casos así de adaptación por comodidad o por conveniencia. En este caso fue porque teníamos que diferenciarnos de los bolivianos que ya tenían el caqui. Sí, entonces, para poder diferenciarnos del adversario, se tomó la decisión inteligente y se quedó hasta hoy como el famoso verdolío, ya como uniforme nuestro. También el kepi, inicialmente tenía kepi. Exacto. Eso se cambia después al sombrero porque era más fácil y más económico hacer localmente. Era más fácil, ¿cierto? Sí mismo, entonces se saca eso. Otra parte que aprovisionamiento tenía, que interesante mencionar, era la parte de agricultura. Como decía, se encargó de que la producción continuara, y no solamente que continuara, que mejorara inclusive. Porque es notable que al segundo año de la guerra, al 33, la producción agrícola sube ligeramente. Al tercer año hubo una pequeña baja en las exportaciones, pero es más bien baja de precio, no tanto de cantidades. Pero lo llamativo es que se van los hombres, digamos, más fuertes, más productivos, y los que quedan producen igual que ellos. Pero fue una producción récord incluso, ingeniero. Exacto. En el 32, 33 fue una producción récord de azúcar y de hierba. Exacto. Algodón. Tenía productividad. Y el precio que tuvimos fue un precio muy bueno internacional, también nos ayudó bastante el boom. Sobre todo, exacto, en el 33 como que se comienza a recuperar la economía mundial del gran problema que se tuvo en el 29, claro, la gran caída de la bolsa del 29. Correcto. Y eso nos favoreció bastante, ¿verdad? Y esa comisión de abastecimiento que está señalando ahí, básicamente su función era que no falte nada en el frente de batalla. Sí, ellos tenían que comprar desde la mandioca, tenían que producirla, tenían que mandar a hacer las galletas, tenían que encargarse del ganado, de conseguir ganado en pie, de ganado para la carne, para la alimentación. Después vamos a ver que la base de la alimentación del soldado era carne y galleta. Esa era lo básico. Entonces, compraban eso, el maíz, compraban combustibles para el transporte, compraban desde alcohol, benzol, que eran pequeñas cantidades que usaban los Fiat, los R22, los últimos casas que trajimos de Italia. Ah, mira un poco. Eso mezclaban. ¿Eso fue en qué año? Eso ya fue en el 33. Vos sabés que a mí me da, no sé si es rabia, ¿verdad? Pero tengo sentimiento encontrado cuando en el Paraguay Luis Alberto Riar, entonces ministro de Economía, utilizó la mezcla de alcohol con nafta. Sí, y hay compras de alcohol. Y en el Brasil en el 80 recién. Sí, sí. Pero también utilizando el exceso de producción de la caña de azúcar. Exacto. Se usaba la melaza residual del azúcar. Claro. Se fermentaba, se obtenía alcohol y ese alcohol fue bastante provechoso porque se usó para mezclar con nafta. Y también para los vehículos que utilizaban acá en Asunción, en la retaguardia, sí, usaban la mezcla. Acá se dieron varios casos muy interesantes de estudio. Uno es el alcohol que se mezcló con nafta y el otro es el gasógeno de madera. ¿Qué es lo que se hacían? Eran como unas destiladoras de madera donde se quemaba la parte de abajo de la madera y ese calor que generaba destilaba la madera y liberaba gases combustibles que se pueden usar en el motor. Ah, mira, gasógeno. Gasógeno, sí. Entonces, esos sistemas se usaron en el interior del país, donde ya no llegaba el petróleo, ya no llegaba el alcohol. Ah, como movilidad
diríamos, una movilidad alternativa, una movilidad en el interior, en el interior. para camiones. Exactamente. Con el tiempo, allá por la década del 80, los menonitas ahí de Loma Plata, creo que ellos tuvieron una planta eléctrica generada con generador a partir de gasógeno, que es exactamente la misma tecnología. Se saca el gas combustible de la madera, se filtra para que no se vaya la ceniza y algunos ácidos, y después se utiliza el motor. Obviamente, un motor de 50 HP te rinde 30, 25, porque rinde menos. Rinde menos, sí. Ok. Después tenemos la junta de campaña, que son, era un auxiliar realmente, era, digamos, como en los brazos de actuación en los distintos puntos. Avisarme cuando tengamos que... No, tranquilo, vamos a terminar bien esto. La junta de campaña estaban, digamos, en el frente de batalla interno, digamos, que se encargaba de hacer efectivo las requisas, de hacer efectivas las compras, de verificar las compras del origen. O sea, lo que había a nivel de Asunción más o menos se copió, por decirlo de alguna manera, y se extrapoló a las distintas ciudades del interior, ¿verdad? Así mismo. Asunción decía, necesitamos tanto de maíz blanco para el locro, que no tiene que faltar, el locro no podía faltar. Claro. Entonces dice, bueno, reporten qué tienen en cada ciudad, en cada región. Y les reportaban. Entonces dice, bueno, te toca comprar tanto de tal parte. Itapúa en general dio 80% del abastecimiento. Tenemos que ser agradecidos con Itapúa. Itapúa fue de alguna manera el granero para el Chaco. Fue bastante... 80%. Bastante colaborador. Apoyó bastante y con la ventaja que tenía los dos ríos, tenía el Paraná y el Tebicuarí para traer su producción, ¿verdad? Cosa que ayudó mucho en su momento. Porque recordemos que el tiempo no había ruta, o sea, eran carreteras, claro, huellas así en la tierra, en el barro. Y bueno, el departamento de Paraguarí, Misiones también con la ganadería y Central también, pero el que dio un 80% de los insumos para la alimentación fue el departamento de Itapúa. Eso es muy interesante dato adicional. Otras cosas que hacía la Junta de Campaña juntaban vecinas en forma voluntaria, tipo minga más o menos, y hacían, por ejemplo, dulce de maní, hacían raspadura, hacían así en una cocina, digamos, de una de las vecinas, y era para enviar al frente. Y le enviaban el dulce de maní, el cailadrillo, y algún otro producto de la caña de azúcar o del maní que teníamos localmente, ¿verdad? Sí, y que le daba transportabilidad. Entonces, porque hubo una superproducción de azúcar, llegó incluso a valer nada, no valía ni un guaraní, ni un peso, ni una moneda de circulación legal, para hablar correctamente, no valía. Vos sabés que vos te ibas, ingeniero, a comprar hierba o harina, y en el almacén te daban, en vez de darte vuelto, te daban eso, te regalaban medio kilo de azúcar. ¿Cómo que te regalaban un tiempo atrás caramelo por el vuelto? Hacían caramelo también, del azúcar. Y vos sabés que era muy necesaria el azúcar por la necesidad de calorías que tenía. Claro. No es lo mismo 2025, que es una vida muy sedentaria, versus la vida del campesino paraguayo, y qué decir del soldado, ¿verdad? Que tenía mucha demanda de energía, y claro, el azúcar es una fuente inmensa de energía, ¿verdad? Imagínate el estrés y aparte de la caminata, algunos tuvieron que caminar 40, 60 kilómetros. Sí. Era terrible, se necesitaba calorías, sí, señor. Se necesitaba muchas calorías. Fíjate que su alimentación era básicamente 700 gramos, que vamos a ver enseguida, de carne, 300 gramos de galletas. 300 gramos de galletas, de las galletas modernas estamos hablando de 6 galletones grandes. Y otra vez un cocido muy dulce. Y yo recuerdo que eso le quedó a nuestra gente. Mi abuela, recuerdo que ella era, en la familia, ella con azúcar, y tenía que ser bien dulce. ¿Por qué? Porque es lo que de su época venía. Mi abuela data de 1910, y ella atravesó la guerra del Chaco con su familia y todo, y estaban acostumbrados a lo dulce. La hierba por eso no podía faltar. La hierba, sí. Bauico pata orejehuí, decía cuando se estaba acabando la hierba. Porque vos sabés que como antes de irnos al corte, como no había suficiente agua, entonces una forma de disimular el agua del estanque, de las lagunas, era echarle a la hierba. Entonces ahí medio que perdía ese sabor insalubre que tenía, para ser más salobre, para tener para poder tragar mejor, ¿verdad? Sí, la hierba la hacía por un lado de filtro. Era un filtro. Y de enmascarante. Era un filtro. Sí, era un filtro porque retiene, un bicho se cayó ahí, un trozo de alga que tenga, terrones que te pueda caer. Y por otro lado, el sabor amargo característico de la hierba enmascara otros sabores y te hace potable o tomable un agua que en otras condiciones no vas a tomar fácilmente. El oro verde fue fundamental para el Chaco. Sí, la hierba fue históricamente muy valiosa para Paraguay. ¿Me permitió un pequeño corte? Vamos a unos consejos comerciales y regresamos inmediatamente con el ingeniero José Zamudio. Que lo que se dice en el corte, una lástima, es lo que ustedes no pueden escuchar, todo lo mucho que sabe el ingeniero José Zamudio. Pero tenemos que seguir avanzando, ingeniero, así que vamos. Avanzamos. Vamos por la lámina 4, por favor, Iván. Ahí vamos a ver ahora. 5 ya es. No,
La siguiente. La 5. La 5, perdón, la 5. La 5 es la ración del soldado. ¿Qué comía nuestra gente en la guerra de Chaco? O por lo menos al inicio, teóricamente, ¿qué debía comer? Porque después el tiempo se tuvieron que adaptar a las circunstancias. Porque había una desnutrición crónica de parte del soldado. Desnutrición crónica y bichos. Y parasitosis, claro. Mucha parasitosis. ¿Sabes que mi profesor Gilberto Penayo se fue al Mundial del 58? Gilberto ¿Fue tu Quique profesor Penayo. también? Sí. Mi profesor de química fue. ¿También? Nacional Capital, sí. Y bueno, y vos sabés que el doctor Gilberto Penayo nos decía, nos fuimos al Mundial de Suecia y en el examen coprológico de los paraguayos encontraron un verdadero zoológico. Decía. Así vivo. Así hablaba él. Una boa constrictora. No sé. Sí. Así fue. Bueno, después hablamos de tu edad y todo eso, pero ¿cómo fue la alimentación del soldado paraguayo allá en el frente de campaña? Bueno, la alimentación se basó fuertemente en los productos nacionales, obviamente, ¿verdad? Paraguay es un país afortunado por la disponibilidad de ganado vacuno. La ración diaria era de 700 gramos de carne. Va a traer carne con hueso, carne con músculo, lo que sea, pero 700 gramos. Para nosotros hoy es una enormidad, muchísimo. 100 gramos es lo máximo que se recomienda. Fíjate que es sí, muchísimo. 100 gramos es... A mí me recomiendan, yo como médico, 100 gramos. Sí. La porción de las hamburguesas comerciales es 100 gramos. Sí. Y con todo énfasis, dice 100 gramos. 700 gramos. 700 gramos. 700 gramos de carne. 300 gramos de galleta, que es el principal componente de hidrato de carbono. Y luego venían ya los cereales, el locro, que es maíz básicamente, farina de la mandioca, que es una raíz, el arroz y el poroto, ¿verdad? Proteína vegetal, que es lo que se podía disponer en ese momento. Y no tenía que faltar nunca el azúcar y la hierba. Sobre todo esta hierba, que en un principio se tenía 30 gramos per cápita, resultó poco, tuvieron que aumentar eso. Pero se pudo, no hubo problema. Y la carne... sobre todo a partir de después de Campo Villa, cuando ya se alejó mucho el ejército paraguayo de su abastecimiento hasta donde se podía llegar con tropa de ganado, se tuvo que reducir carne. O sea, tanto y en cuanto estábamos cerca del río Paraguay, era más fácil la alimentación. A medida que le íbamos remangando a los bolivianos, era cada vez más complicada la alimentación. Eso se nota en la alimentación y se nota en los gastos de guerra. A partir del 34 se nota cómo se incrementan los gastos de guerra y el consumo de combustible. Se tenía grasa y, muy importante, siempre se tenía jabón. Se tenía 30 gramos de jabón. Para la limpieza. Para la limpieza. Porque no había baño ahí, ingeniero. Y se bañaban con agua de las canaletas. Agua del estanque. Del estanque, lo que había, lo poco que podía. No, claro. Se bañaban mucho, obviamente, sí. Entonces necesitaba jabón. Sí. Y con el tiempo también hay un decreto que creo que es uno de lo que habíamos visto, donde le reduce el jabón y dice, bueno, no hay agua. Dice, no hay agua, entonces... ¿Para qué vamos a llevar jabón? Sí, le estamos llevando de balde cargas y lo estamos usando. Cierto. Pero sí, necesitaban el jabón para limpiar y sobre todo el agua, el chaco de salada, agua dura, hay que romper esa agua dura y se rompe a jabonazo limpio. O sea, se le mete jabón hasta que espume. Entonces por eso necesitaba eso. Acá tenemos una foto. Este es un depósito de galletas de una de las etapas. Las etapas eran puestos de almacenamiento y posterior redistribución de productos. Esto creo que es el de, dice, Puerto Casado. Se hacían las galletas sobre todo en Asunción y alrededores y se enviaban por barco hasta Puerto Casado. Y de ahí se volvían a redistribuir a los distintos, frente a los distintos grupos. Eso ya estaba a cargo de la Intendencia de Guerra. Así mismo. Lo que estaba acá en Asunción era la Junta de Abastecimiento. Y embarcar hasta allá. Y una vez que se embarcaba ya quedaba a cargo de la Intendencia de Guerra. Digamos que era puesto en Puerto Casado la parte de las provistas. Compraban, si ves la siguiente lámina, por favor, la 6, tenemos un listado de compras creo que es del 32 hasta fin del 34. Si puedes poner, Iván, por favor, la número 6. Ahí se ve la cantidad de productos que se compró a través del tiempo. ¿Y esos productos eran hechos a través de una licitación, un concurso de precios? Sí, se hacía el comparativo de precios. En esta lámina se ve que se menciona acá que el precio por ración era 2,5 pesos nacionales, cuando que el primer cálculo teórico se hizo que iban a ser 5 pesos. Pero con ese sistema de licitación y de optimización de compra, a veces... Ahorró el 50%. Exactamente. Coste que ese es un promedio. Al comienzo era 1.6 pesos curso legal. Al final de guerra llegó a 3, pero es más bien por la devaluación que se tuvo. Pero el promedio dio 2.5 pesos de curso legal. Para que nos hagamos una idea, el promedio de 2.5 pesos
serían, para convertir a dólares, hay que dividir por 100, sería 0,025 pesos, multiplicado para traer el dólar de 1935 a 2025, por 25 aproximadamente, tenemos que era máximo $1 actual, la ración. Es decir, 8.000 guaraníes. 8.000 guaraníes. 6.000 guaraníes. Ahora a 6.700. 6.000 guaraníes. Sí, a 6.700. 6.500 guaraníes. A ese nivel se llegó a economía. Y yo creo que muchos... Eso es imposible, hoy día es imposible. Es muy difícil. Y vos tenés que tener no solamente el precio de la comida propiamente dicho, sino la logística, llevar hasta allá y... Sí, claro. Este es solamente la parte de la comida, aclarando que no incluye logística. La carne y no incluye la logística. No incluye carne y Sí, logística. esto sería el precio... Claro, porque la carne se encargaban de tratar de ponerlo lo más fresco posible, ¿verdad? Sí, y porque se manejó a través de las requisas, entonces no se costeó dentro del principal. Estas eran las compras de lo que llamaban de proveeduría, es lo que uno se va a comprar del mercado, básicamente, para darle de comer a la tropa. Fíjate que es un valor bastante... Me gustaría después que nos explique los detalles para poder entender esa matemática, Vamos a ver, cómo es el precio. Vamos a ir viendo después cómo se compone. Perfecto. Seguimos avanzando, por favor, Iván. Acá está un listado típico, esto creo que es 2 años de compra de galletas, fíjate, 8 millones de kilos de galletas, locro 1.380.000, hierba 1.150.000, azúcar 2.300.000 kilos, todo eso se compró, todo eso se fue gestionando. Y O sea, eso dio lugar a que la gente se movilice y de alguna manera el país no paró porque había mercado de trabajo para que la gente... Sí, vos sabés que en Asunción y las grandes ciudades no parecía que estaba en guerra por el movimiento económico que tenía. Se metió tanto dinero en temas de fabricación de prendas, en compra de alimentos, en servicios que se pagaban, que había buena economía, había circulante en el medio. Obviamente también había inflación, ¿verdad? Pero sí había circulante, y decían algunos periódicos que inclusive esto no parece un país en guerra, esto parece un país de fiesta, sino que se encontraban que terminaba el día laboral y había gente que estaban en los bares, estaban celebrando con tragos. De repente se enteraban de alguna noticia positiva del frente de batalla y se festejaba en Asunción. Y sí, y también, fíjate, vos tenés a tu hermano, a tu papá, Claro. a sus novios ahí, están estresadas y tienen que tratar de mantener el espíritu, ¿verdad? Claro. Así es. Y acá tenemos una típica comida de campaña de la tropa, un tambor de 200, posiblemente un ex tambor de combustible, convertido en, a ver la lámina, convertido en una olla de un batallón, posiblemente 200 litros más o menos va a dar para 150, 200 raciones, 2 o 3 de eso para un batallón posiblemente. Entonces, así se manejaba, llegaba hasta allá, hasta el frente, y ahí se ponían a cocinar ya como podían. Pero ya de la parte de intendencias. Siguiente lámina, por favor. Acá tenemos otro tema que es la parte de la carne. En la parte de la carne se manejó con lo que llaman las requisas del ganado. ¿Qué eran las requisas? Y las requisas era básicamente ir y decir, bueno, dame tu ganado, te doy un vale, porque se hacía un vale. Requisa, se le expropiaba, se le sacaba. Sí, terminó siendo prácticamente... Una apropiación sería. Sí. Por más que se emitieron vales, por más que se hicieron documentos o compromisos de pago, al final hay reportes de que casi el 10% de las requisas se pagaron, el resto no se pagó prácticamente. Y si se pagaron en el año 35, cuando ya la moneda paraguaya valía mucho menos que lo que valía en el 32, ¿verdad? Okay. Pero la requisa no era a todos, era la requisa, el objetivo era, primero, aprovisionar de carne al frente, segundo, que no dañe el hato ganadero, tercero, que no le dañe a los pequeños productores. Entonces, se dispuso que solamente aquellos establecimientos con más de 200 cabezas que sean sujetos de requisa. Se hizo un censo, interesante censo de ganadería, que dio más o menos 3.500.000 cabezas. Pero decían los censistas, esto como no incluye el pequeño grupo de los ganaderos pequeños, entonces estimamos que realmente es 4 millones. 4 millones de cabezas. Muy bien. Y sobre eso es lo que vamos a trabajar. Se hicieron cuotas por zona, por establecimiento, y esas cuotas se cumplían bastante a rajatabla. Hay comentarios, por ejemplo, de que gente con influencia, en contacto con políticos de la época, querían tener excepción a esas reglas. Decían, no, si no contribuís, acá no hay excepción.
La ley pareja, nadie se queja. Así mismo. Es más, si querían vender su ganado, tenían que ir a Providente a avisar literalmente su documento de venta. De que cumplió la requisa. Que cumplió con la requisa. Y ahí se le autorizaba para la venta. Si vos no cumpliste con la requisa. Es la famosa guía de traslado que se utiliza. Exacto, no le liberaban. Claro. No había forma de liberar. Las cantidades tenemos acá sumadas, sobre todo de bueyes, novillos y vacas, están en el sumando todo da como 390.000. Estamos diciendo que en términos prácticos alrededor del 9 a 10%, del hato ganadero fue afectado digamos, al esfuerzo de guerra. Y ojo, esto no solamente incluía el frente, también incluía provisión local. También tenían, en la comisión de auxilio, que hace rato no le vamos a mencionar, para gente desamparada tenía ese respaldo. Era para los soldados que fueron al frente de batalla y murieron los hijos, quedó la mamá viuda o la esposa viuda o la mamá sin su hijo, alguien perdió la familia, entonces se le ayudaba económicamente. Así mismo. Estos ganados eran concentrados en la zona de Piquetecué, se lanzaba en los buques, en los barcos jaula, y se le bajaba enfrente a Concepción. Y de ahí, por tropa, directo hasta Nanagua. Y un poco más arriba bajaban y hacían... Eso para el tercer cuerpo de ejército. Sí, y lo que estaba más al norte se llevaba hasta cerca de Casado, se bajaba, se embarcaba en el ferrocarril y se llevaba hasta Punta de Rieles. Okay. Todo eso funcionó bien, carne fresca relativamente, aunque cansada, porque se ven, ahí se justamente los animales cansados por la caminata. Anduvo bien hasta Campo Villa. En Campo Villa estamos relativamente cerca del río Paraguay. Por eso que estamos como a 200 kilómetros en línea recta y era fácil llevar y tener corrales donde se podía esperar. Pero cuando ya se tuvo que ir el 34 después de Campo Villa, ya no se podía llegar con la tropa. Y además se comenzó a entrar a una zona que había menos agua. Ahí llevamos Vacaí. Exacto. Charque, se comenzó a hacer charque. Carne latada, el Vacaí. Y se redujo la porción. No había nada que hacer, se redujo la porción. Inclusive comenzó a entrar más otro componente que era los cítricos, los limones. Porque a medida que se metía en zona lejana no le llegaba ya tanta carne. Por la vitaminosis. Exactamente, ya le daba comenzar a haber casos de escorbuto. Escorbuto. Sí, decía mi abuelo, que era médico militar, que tenían dos enfermedades, que era el beriberi y el escorbuto. El beriberi hasta no sé qué es, pero el escorbuto sí, es la vitaminosis. Sí, es la misma cosa, beriberi y escorbuto creo que es la misma. Es lo mismo. Sí. Bueno, entonces se le llevaba limón, jugo de limón en pequeños frasquitos. Por lo menos un limón para cada soldado estaba. Exacto, sí. Para poder... Me permití un ratito acá. Vamos a escuchar unos consejos comerciales y regresamos inmediatamente con más diálogo franco. Bueno, esta parte final ya estamos un poquito atrasados, ingeniero, así que el micrófono es tuyo. Bueno, vamos a acelerar entonces. Vamos entonces de una ya a las siguientes láminas. Acá ya rápidamente, parte de las compras incluían la parte de vestimenta. Como referencia, se compraron camisas tipo cowboy, le llamaban. 141.000 pantalones, los sombreros de brin, 128.000, zapatones, 152.000, camisas de algodón, 84.000. Sería una máquina de comprar, ¿no? Acá una parte muy interesante, vamos a tratar de explicar rápido pero bien. Compra de combustibles. Todo nuestro parque se movía a nafta. Se compraron 21 millones de litros de nafta. Seguido de fuel oil, que estaban por los 7,5, 8 creo que eran, para las cañoneras. Para las cañoneras. Básicamente para las cañoneras. Maitá y Paraguay. Así mismo. Y luego una pequeña cantidad de nafta. Remarco que esa cantidad de consumo de combustible equivale hoy día a 2 días del consumo de Paraguay. Aproximadamente 2 días. En 2 días de 2025 consumió lo que toda la guerra del Chaco se consumió. Sí. Transportes, se hicieron interesantes trabajos, se compraron 1.866 chasis, es decir, venían el motor, la cabina, pero el chasis pelado. Y localmente en arsenales se hacía la típica carrocería del arsenal, que le ahorró muchísima plata, tanto en costo de producto como en flete, porque es mucho más barato transportar en chasis que transportar con la carrocería completa. Se transportaba al frente. Eso hizo el contraalmirante Bozano. Bozano, exactamente. El capitán Bozano. Impresionante el trabajo de Bozano. Sí, maestro Bozano de los arsenales. Se ocupó de muchas cosas, entre ellos de esto. Se enviaban por barco hasta Casado y luego hasta el kilómetro 180 por ferrocarril. Nada fue gratis, todo se pagó. Vamos a ver después unos decretos donde todo se pagó. Sí. Religiosamente. Aquí vamos. Por ejemplo, transporte. Los transportes ferroviarios salían el equivalente aproximadamente a $2.500 por mes de 1935.
Así que por 36 meses estamos hablando de más o menos 90, 100 mil dólares que costó en aquel tiempo. Se pagaba, por ejemplo, para compra de condecoraciones, se pagaban obras de teatro para la tropa. Se le enviaba, en este caso, a Julio Correa con su grupo teatral y hacía obras varias. Siguiente, por favor. Y lo más importante, hasta ahora vimos todo lo que se compró. Ahora es cómo compramos. Porque Paraguay era un país relativamente, bastante, digamos, modesto en su economía. Sí, sí. La recaudación fiscal a 1931 era 227 millones de pesos de curso legal, que equivalen a unos 3,5 millones de dólares de la época, de aquel tiempo. Hoy día estaremos hablando de menos de 100 millones de dólares al año 2025. Entonces, ¿cuánto nos costó la guerra? Y la guerra, sumando todos los distintos rubros que tuvimos, nos costó en torno a los 4.800 millones de pesos paraguayos de curso legal. Con esta distribución que vemos acá, y noten el año 1934 como salta, digamos, prácticamente 3, casi 4 veces, salta el gasto de guerra en 1934 por la lejanía del ejército paraguayo. Más costoso. Sí, lo que nos costaba costando. Y en el año, por favor, si regresamos otra vez a la 14, en el año 35 gastamos menos solamente porque tuvimos 6 meses y el regreso, ¿verdad? Pero gastamos mucho dinero. Y acá, por favor, si la 14 de vuelta, acá vemos que los ingresos ordinarios daban solamente un porcentaje. En total sumaron como el 20-21% del total recaudado. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salió esa otra plata? Y esa es la parte que vamos a explicar ahora. La siguiente, por favor, ahí. Este es el peso paraguayo de la época. Esto vale la pena explicar muy bien para entender. Tenemos un minuto, por favor. El peso paraguayo era la moneda que se usaba en la calle. Y ese se cambiaba, estaba anclado al peso argentino y cambiaba alrededor, al inicio, cambiaba alrededor de 18 pesos paraguayos por 18 pesos argentinos por paraguayo. Y al final, o sea, 18 pesos paraguayos era un peso argentino. Un peso argentino. Y al final de la guerra era aproximadamente 95. Pero lo que ocurrió fue que también el peso argentino se devaluó, no solo el peso paraguayo. Y si llevamos una moneda que podamos comparar hoy día, que es el dólar, vemos que el dólar arrancó el 32 en 73 pesos paraguayos por dólar y terminó en 333 en 1935. Es decir, estamos hablando que se evaluó 4, casi 5 veces. 5 veces. Siguiente, por favor. Estos son los billetes de la época, el de 5 pesos, del amigo Raúl Olaza, su ayuda, de 10 pesos, el de 1.000 y 500. Creo que el de 2.000 es el de mayor valor. Siguiente, por favor. Acá hasta cuánto nos costó la guerra del Chaco, ya reducida a dólares. La principal fuente de donde sacó plata el gobierno fue de la expropiación de giros. ¿Qué son los giros? Era el dinero o las divisas que ingresaban de la exportación. La ganancia de los exportadores. Sí, lo que se exportaba, tanino, la cobranza de los exportadores. Si se exportaba, por poner un número, $100 de tanino, $50 se quedaba el Estado y le daba al exportador, le daba en pesos paraguayos, pesos curso legal, ese 50%. Y ese 50% que retenía el Estado usaba para compras internacionales, principalmente combustible y municiones y armas. El segundo componente, perdón, un poquito más atrás, por favor. Los impuestos llegaron a cubrir el 20% aproximadamente y eso fue muy beneficiado porque subió también la exportación, subió el movimiento. Entramos después en armas capturadas, es decir, los bolivianos nos colaboraron con una buena porción, casi un 10% de la guerra. Y la oficina de cambios que tenía su reserva en distintas monedas duras que se usó precisamente para compra de armas al inicio. Entonces, remarcando, 43 millones de dólares de 1935. Siguiente, por favor. Siguiente, este es el gasto por año. Siguiente. Y lo que queremos mostrar hoy día, que esos 43 millones de dólares de 1935, hoy día equivalen aproximadamente a 1.050 millones de guaraníes. Haciendo un cálculo por la inflación que tuvo el dólar en ese periodo de... Estamos hablando de $200.000. ¿Perdón? ¿Dólares actuales cuánto? 1.050 millones de dólares. 1.050 millones de dólares. Equivalente a una ruta de 1.000 kilómetros. Una ruta de 1.000 kilómetros. Sí, eso es el costo. No es tan lineal porque obviamente las armas no subieron mucho de precio, pero los alimentos más se mantuvieron en general. ¿Qué podemos concluir? Que la retaguardia fue fundamental junto con el ejército, junto con la marina y también con todos los componentes para el éxito. Sin la retaguardia bien organizada no llegábamos a esto. Nos costó
43 millones de dólares, salvar el Chaco, 1.050 millones de hoy día, 2025. Impresionante. Ingeniero, sí, por favor. Y lo último que quería decir es que esto es una demostración que en Paraguay se pueden hacer grandes cosas cuando nos ponemos todos de acuerdo, porque es lo que se dio en la guerra del Chaco. Se pusieron de acuerdo colorados, liberales, Claro, todos los grupos. Había una unidad Todos tenían un solo objetivo. Un solo objetivo. Y cuando todos tenemos un objetivo podemos llegar a grandes cosas. ¿Sabe qué dijo Estigarribia al ver el trabajo de la gente que se quedó en la retaguardia? El trabajo de esta gente no merece que defraudemos. Tenemos que ganar por ellos, Así mismo. por lo que hacían. Así mismo. Ingeniero, muchas gracias. Realmente gracias, extraordinario tu conocimiento y valoro mucho la presentación. Te comprometo públicamente para una parte 2, si Dios permite, el año que viene. Sí, tenemos mucho. Compra de armas, por ejemplo, tenemos todavía. Muy bien. Tema muy interesante. Gracias, ingeniero José Zamudio. Nosotros nos vamos a unos consejos comerciales. A la vuelta está con nosotros el ministro Dionisio Borda. Vamos a hablar de la economía actual. Ya en esta parte, la segunda parte de nuestro bloque del día de la fecha, nos acompaña el ministro Dionisio Borda. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Muy bien, Federico, muchas gracias por la invitación. Un lujo para nosotros tenerte acá. Siempre estar contigo significa no solamente conocimiento, sino experiencia de haber estado del lado del mostrador que queremos aprender un poco. ¿Cómo viste el año 2025? No voy a hacer la pregunta que todos hacen respecto a la economía, así en general, sino me interesa sobre todo la caja fiscal, por ejemplo. ¿Cómo se manejó la caja fiscal en lo que va del gobierno del presidente Peña, para ser más concreto? Bueno, para mí es una forma de no priorizar una reforma que hubiera empezado con eso. Pues yo recuerdo cuando la caja fiscal tenía la misma crisis en el periodo con Nicanor, empezamos con la primera reforma, fue la caja fiscal, claro, por su impacto que tiene con los contribuyentes. Hoy día estamos hablando de 350 millones que estamos pagando los contribuyentes. Lo que estamos pagando los contribuyentes. Entonces... Y todavía no, ya hay una ley, pidieron una ley, y todavía no se implementó, no se reglamentó. No. Esa ley no sé si enviaron al Congreso, creo que todavía no enviaron. Y uno de los temas que están... ¿La superintendencia de jubilación? No, pero este es la caja fiscal. La superintendencia es para atender a todo el sistema jubilatorio. Ese es el que ya está aprobado. Ese está aprobado. Ese está aprobado. Está aprobado. Ese ya... Pero todavía no se implementó tampoco. No, tampoco se implementó. ¿Por qué se tarda tanto, ministro? Y bueno, esa es una cuestión que yo no logro comprender. Ellos dijeron que hicieron pasar 30 leyes y empezar a escarbar eso que hoy ya son leyes, y ninguna han sido ejecutadas como hubiera sido lo esperado. Y uno de esos es el tema de la caja fiscal, no se incluye en esos 30. No está incluido dentro de los 30 proyectos. 30 proyectos. Y este es un tema que recibe presión el Ministerio de Economía y Finanzas, primero de los gremios. Los gremios están sumamente preocupados porque en 10 años este déficit fiscal va a representar 1.500 millones de millones de dólares si no se hace. Y estamos ya... Eso va a generar un caos social, ministro. Sí, eso hace un caos total. Bueno, y esto insiste... Primero, los gremios empresariales que están pidiendo, por favor, resuelvan este tema. El Fondo Monetario Internacional reitera también que se haga, pero yo creo que no se está avanzando, pienso yo, no por la parte técnica, sino por la parte política. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir la parte política? Y ahí la caja fiscal está constituida de 6 sectores: militares, sí, policía, sí, maestros, sí, profesores universitarios,
Y la gente del Estado, del gobierno, los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos. Y hay una heterogeneidad entre los 6 sectores que componen, con una asimetría enorme en la distribución de la carga que cada uno de esos tiene. ¿Cuáles son los sectores que tienen mayor déficit? En primer lugar está el sector militar. Militar y policía. El segundo, docente. Militar y después los docentes. Con esos 3... Ministro, ¿te puedo hacer una pregunta ahí? Sí, sí. Yo estoy hablando con una persona que ya estuvo en 2 gobiernos como ministro de Hacienda. Para que la gente entienda en términos sencillos, lo más práctico, ¿qué hay que cambiar? Hay que cambiar el tiempo de aporte, hay que cambiar el monto que se aporta de parte de los patrones, de los interesados, hay que cambiar los años de aporte. ¿Qué hay que cambiar? Porque así como está no podemos seguir. Eso incluye prácticamente no solamente el sector público, que es la caja fiscal, sino también la jubilación y pensión del sector privado, que es IPS. En el caso de la caja fiscal, el problema, yo creo, que llegaron a este tiempo y no presentaron, y hay una inminencia de elecciones para el año que viene, y cualquier intento de que traten de hacer más equitativo. O sea, están arriesgando un problema social que puede explotar de aquí a poco por un resultado electoral. Esa es mi interpretación. Eso es lo que yo creo que está pasando. Y con el IPS la misma cosa. IPS está un poquito mejor IPS, pero... Está un poquito mejor, pero también le va a alcanzar. No, tiene problemas de gobernanza y de gestión, el caso de IPS. Y además comprometió un enorme CDA, que es el certificado de depósito de ahorro, en sectores financieros que recién entraron en el mercado. Esa es una preocupación grave. ¿Te refería bueno? Exactamente. Hay que hablar con nombre y apellido, ministro. No, Nandeo no ya que llega. Nandeo ya que llega, ministro. Nandeo abrió regular mareteta, hay pesa, te gusta lo mitad, Nandeo verajá y peso. Hay que decir eso, se está improvisando y se está poniendo la plata de los asegurados en un banco que es nuevo, que no tiene experiencia ni solvencia. Así mismo eso es. Pero volviendo al tema de la caja fiscal, me preguntaste qué es lo que tiene que cambiar. Sí. Primero, años de aporte. Sí. Entre los 6 hay diferencia. Sí. Primero punto. Después, año de jubilación. También hay diferencia entre los 6. Sí. Esos dos. Gente que se jubila a los 45, 50 años, insostenible. Claro, y por eso es por lo menos esos dos, si se incluyeran en la reforma, vamos a dar un salto muy importante. A Dionisio Borda, una persona con experiencia, catedrático, docente universitario, ¿te consultan, te llaman, te preguntan? No, con ¿Gente del gobierno? ¿No? Con este gobierno no, casi nada. Pero con gobiernos anteriores sí tenía conversaciones. Casi todos los presidentes, excepto Horacio Cartes, no pasó por mi oficina, porque la gente siempre me pide que le dé un pantallazo de la situación de las finanzas públicas y la economía, y en base a eso opero con ellos, ¿verdad? Entonces, pero este gobierno nada, no, al contrario, tiene me da algunos golpes por lo que yo le digo. Claro. Por ejemplo, yo le estaba diciendo, el gobierno se ufana de tener el coeficiente de endeudamiento más bajo de la región, pero se olvida la otra cara de la moneda, que tiene también la presión tributaria más baja de la región.
Claro. O sea que cuenta una parte de la historia, pero no todas. Una media verdad. Una media verdad. Bueno, ese tipo de cosas. Y lo otro que yo estaba insistiendo. Te hago una pregunta ahí puntual. Cuando dicen de que el déficit fiscal 1.9 y que ahora va a ser 1.5, ¿qué grado de credibilidad le da a esa información? ¿Es cierto lo que dicen o están escondiendo algo? No, yo creo que es cierto. Porque esto, ¿Vos crees que es cierto? ¿Y cómo se explica la deuda que tiene con los constructores, con los vialeros, con los farmacéuticos? Ahí quería explicarte eso. De acuerdo a la convergencia de la regla fiscal que tiene que ser el año que viene 1,5, pero este año 1,9. ¿Y qué significó para el gobierno y para todos nosotros? Uno, que el incremento de NIC, de la recaudación, Dirección Nacional de Tributación, no fue suficiente para controlar el déficit. A pesar de que subió muchísimo su recaudación. Subió muchísimo. Más de $1.000 millones. Sí, bueno, pero el incremento que tuvo no fue suficiente. Claro. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Empieza a cortar gastos. ¿Y a quién le corta gastos? A las obras públicas, claro, directamente, que le debe 300 millones a salud, a educación, al Ministerio de Salud también. Porque tiene un programa Hambre Cero y ese programa no puede fallar. No, entonces el recorte tuvo un impacto muy grande. El sector de constructores dice que por lo menos tuvieron que despedir 80.000 trabajadores porque no podía sostener, pues no se le pagaba, los 300 millones que le veía, y al mismo tiempo es muchísimo, ministro. 80.000 personas del sector de la construcción de la Ñolidad quedaron desocupados. Quedaron desocupados. Eso es la declaración que hace Cabialpa y hace... Pero eso no coincide con los datos del gobierno que hoy estaban presentando de que son el país con el mayor número de ocupación en toda América. No hay desocupados. No. Están, ministro Dionisio, con todo respeto, no tenés compromiso, no tenés ni corbata ahora. Ese déficit de 1,9 del año 2025 y 1,5 ¿es real? Insisto la pregunta. Yo creo que es real, porque la economía paraguaya, como cualquier otra economía de la región, ¿sí?, tiene una supervisión anual del Fondo Monetario. El Fondo Monetario viene y evalúa y constata los datos en terreno. La misión del fondo se llama, acá en Paraguay, en cualquier otro país, artículo 4. El artículo 4 obliga a que evalúe la situación económica. Y entonces... Voy a hacer una pregunta antes de irnos al corte. Ya, perfecto. Vos sos ministro de Hacienda. Y vos haces tu presupuesto. Yo soy ministro de Obras. Y tengo mi carpeta acá conmigo, sí, en el cual tengo una deuda de aproximadamente $600 millones. Yo te llevo la carpeta. Y vos me decís, no, ni que pegar esos cátilos mitad de Mongañil, vea. Claro. Entonces yo retengo mi ministerio. Y tu déficit aparece 1,9. Si yo te doy esto, tu déficit va a seguir siendo menos. No, va a disparar. Bueno, consejo comercial y regresamos. Y me viene el ministro Dionisio Borda. Ustedes son de Misiones, ¿verdad? Sí, claro, de Misiones. Yo estuve con tu mamá, liberal. Liberal. Mi abuelo vino de Corrientes. Y en las revueltas de la época murió él peleando. ¿En la revolución? La revolución. Y mi tío mayor, Rafael, los dos murieron. ¿En la revuelta? En la revuelta. Entonces, en casa era un problema. Yo recuerdo que hablé con tu mamá, yo te conté una vez. Sí. Bueno, ministro, tenemos que avanzar. Pregunta, porque no siempre uno tiene la ocasión de tener a Dionisio Borda enfrente, entonces es importante. Hablamos siempre de la macroeconomía, ya japonesa, la ñan de números, y por ambalo, mitad, ni belle preocupatiza, y la ñan de deuda externa, tenemos buenas reservas, pero lo mitad bolsillo ven y por ahí, ministro. Exactamente. ¿Cuál es el motivo?
¿Y qué necesitamos para que también a Pedro, a Jorge, a Andrea, a María le vaya bien? Bueno, realmente nosotros estamos cerrando la economía con muy buenos números de 6% de crecimiento, inflación de 3,5%, y esos son números que la gente afuera valora muchísimo. Sí, sí. Pero para nosotros el problema es de que ese aumento del Producto Interno Bruto, la inflación, la estabilidad macroeconómica, no le llega a la gente, no impacta en el bolsillo de la gente. ¿Y por qué eso? Y porque hay una desigualdad muy marcada. La gente de nivel bajo no gana, a ver un poquitito, creo que son 60% la gente no llega a tener 60% de la población laboral. económicamente activa. Económicamente activa no llega a alcanzar el salario mínimo vigente. Claro. Estamos hablando, imagínate la salario subóptimo. Subóptimo, exactamente. Y esa gente, además, le impacta otro factor. No, pero le afecta también te diría, el aumento de los alimentos. La canasta. La canasta para la persona de menor ingreso le sube 10% la inflación alimentaria. Y el IPC, que es el impuesto índice de consumo del consumidor, está alrededor de 4, 3,5 y eso. Entonces la gente dice, el banco miente, porque la verdad que la gente no siente, lo que la gente siente es el gasto básico que es el alimento. ¿Qué tenemos que hacer? Por supuesto, en el caso nuestro, tenemos que levantar más el ingreso tributario. El ingreso tributario es... Más impuestos. Puede ser más impuesto o... Primero yo diría... Aumentar la base impositiva, que pague más. Aumentar la base impositiva. O sea, yo pagar la mitad de los impuestos. Claro, no paga todo y muchos están fuera del sistema. Grandes empresas que no están registrados. Y bueno, ese es un sector que tiene que pagar. Segundo, hay que eliminar los gastos tributarios. ¿Qué es el gasto tributario? Es las exenciones que el gobierno ha dado hace 1960 para IVA y para impuesto a la renta de la empresa. Le dan una especie de exenciones. Entonces, naturalmente, ahí hay un recurso que es 1,5% del PIB, que sumado a eso... Es muchísimo. Muchísimo. 1,5% del PIB. 1,5%. Según la CIAT, que es la Confederación... Mucha plata, ministro. Mucha plata, totalmente mucha plata. ¿Y el ministro actual no habla de eso? No habla nada. Y en el caso general, la presión tributaria seguimos teniendo 11,3%. Muy baja. Excesivamente baja. A nivel regional, ¿cuánto es? No, yo no creo eso. Yo cuando viajo le cuento cuánto es nuestra presión tributaria y me dicen, es un paraíso fiscal, me dicen. No, exactamente. Y eso pues le dijo al Lugo Rodrigo Zapatero, ¿cuánto es la presión tributaria? Y me dice, Lugo, adelante. Y le digo, en ese momento era 12%. Entonces se da la vuelta y le dice, presidente, usted no tiene Estado. Porque con esa plata no puede manejar, porque el ingreso sirve para cubrir los gastos. Imagínate, nosotros necesitamos financiar salud, por ejemplo, tiene que ser 7% del presupuesto. 7% del Producto Interno Bruto. Del Producto Interno Bruto. Salud, educación 7 o 8% también tiene que ser. Nosotros los dos juntos en el 2025 alcanzamos 6, 7... No alcanza 7. No alcanza 7, 6 y un poco más. Ese es
Es insuficiente. Es absolutamente insuficiente. Te iba a preguntar eso, ministro, disculpame que te interrumpa. Para nuestro presupuesto que ahora se aprobó y tenemos el presupuesto para el año 2026, lo que recibimos como ingreso para poder cumplir con esa expectativa nunca nos va a alcanzar. Nunca, ¿sí? Entonces estamos mintiendo, es muy cosmético ese presupuesto. ¿Cómo podemos sincerar para que salud, educación, vialidad y otros programas sociales de gran impacto se lleven adelante? Y bueno, ese es un punto débil de nuestro sistema. ¿Cómo estamos haciendo? Acá Paraguay entró en un ciclo de endeudamiento feroz. Por ejemplo, para el 2026 va a endeudar a Paraguay 2.000 millones de dólares. Esa va a ser la deuda de este año 2026. Es lo que hay que pagar en el 2026. Ese está en el presupuesto 2026. 2.000 millones más se va. ¿Cuánto es el presupuesto total? 14. El presupuesto 40. El presupuesto está alrededor de 30%. 30, entre 30. No, pero mira. Estamos hablando de casi el. Pero de ese. El 10%, entonces. Atender ese tema de 2.000 se va a usar para pagar intereses. Intereses. 1.200 para intereses. Y 800 de capitales. Y la diferencia es para 800 capital para amortizar. Y eso es una situación bastante irregular. Y no hay reacción. Paraguay necesita invertir en capital humano. Eso es mano de obra calificada, con salud renovado. Tiene que tener inversión en vivienda, en nutrición. Nosotros estamos todo aplazados en eso. Y además, como país sin litoral, tenemos que meter mucha plata para las obras públicas. Claro. Y además que tenemos una sola vía de conexión al... Porque perdemos competitividad al ser un país mediterráneo. Sí, totalmente. Pero ahora, la otra pregunta... La baja del dólar también nos perjudica enormemente. Y ese pues, es una duda que la gente expresa. ¿Por qué Paraguay mantuvo un dólar muy depreciado? ¿Por qué es tan depreciado? Que no se da en otros países. Hay depreciación, pero no del nivel que tenemos. Y la especulación que hay, la interpretación por lo menos, es de que el Banco Central lo que quería es tener la inflación meta de 4%, más o menos 2%. Y entonces, ¿por qué quiere el dólar barato? Porque 35% en la canasta son productos importados. Y entonces no se ocupó de que el dólar subiera un poco más, por un lado. Y por otro lado, bajar más el dólar significa también una mano al Ministerio de Economía y Finanzas para pagar los bonos, las deudas al exterior. Entonces, hay una distorsión que la gente plantea como una hipótesis, pero... ¿Y cuál es tu diagnóstico? Yo creo que hay de eso, de existir, existe. Imagínate, en el primer semestre estamos en torno a 8.000 guaraníes por dólar. Ahora estamos 6.500. Y va a bajar más aparentemente. Y va a bajar más y entonces... Pero eso es por la política americana, no por... No, pero va a bajar en parte. El problema es de que Paraguay, la depreciación del dólar en Paraguay es mucho más bajo que otros países de la región. A todo le alcanza este problema de Estados Unidos. ¿Y vos crees, ministro, que esa falta de flexibilidad responde a algún interés particular de la política económica del país?
Claro, el tema de que si sube el dólar va a afectar a la inflación. Claro. Porque 35% de lo que sí, comemos es importado. Importado. Lo va a Es afectar. alto, ministro, eso. Altísimo, altísimo. Tendríamos que haber sido autosuficientes nosotros. No, y por eso, imagínate, nuestra política, si uno mira, acá donde la fuerza laboral se concentra es en los micro y pequeñas empresas y la agricultura familiar campesina. Ahí está la mayor cantidad de gente que trabaja. Y esos viven en A eso hay que movilizar, hay que consumir lo que ellos producen. Hay que consumir lo que ellos producen, hay que meterle en la participación de cuando hay una licitación, todo ese tipo de cosas. Bueno, los dos sectores que más hacen, sin embargo, no se le tiene en cuenta. Bueno, me permití, ministro, último corte. Consejo comercial y regresamos inmediatamente con el doctor ingeniero Dionisio Borda. Un poco de tu libro, La Hora del Desarrollo, Paraguay y sus nuevos desafíos. ¿Qué es lo que vos estás previsionando más en de la acá y ministro la Huaycota Bañan de Detame Paraguay 2026? Y 2026 yo no le veo, aunque el anuncio del Banco Central es que vamos a crecer 4%. Sí. Eso yo, hasta que no se cierre el año, voy a dudar de eso. Segundo... O sea, está un poco pesimista con respecto a eso. Yo creo que va a ser menor. Sí, cuando se mandó el presupuesto... ¿Cuánto es tu cálculo? Cuando mandó el presupuesto, el propio gobierno decía 3,5 nomás el crecimiento. Y ahora sale y dice 4 es el crecimiento. El crecimiento puede ser que no sea así. Segundo, los problemas estructurales que hablamos de lo que pasa, lo que está pasando, se va a repetir. No hay una predisposición de hacer reformas fuertes en sectores que va a permitir mejorar la vida de la gente. Lo que la gente dice es el gasto de bolsillo es demasiado elevado, tanto para comprar insumos y en los hospitales es altísimo. Y también en los kits escolares también. Entonces la gente está con mucha, no te diría, no rechazo, pero mucha queja que los buenos números... Yo te digo, ministro, yo sé que vos sos prudente, siempre fuiste, no lo ministro de Hacienda, sino canciller, siempre fuiste muy prudente, pero la gente está desencantada, ministro. Sí, la gente no quiere saber nada, te cuento con toda sinceridad. El ambiente que se vive, Reñemonguetá, donde lo mitad, Cayujape, Tejape, Cachacajape, Boleijape, lo mitad. La gente dice, no, este gobierno es un gobierno que nos está peleando. Todo el mundo se queja, pues no le alcanza la plata. Y tu perspectiva para el año que viene, 2026, entonces es bastante más conservador que ese 4, ¿vos crees 3,5? 3,5 puede ser, y además que se va a repetir los mismos problemas que hemos tenido este año. La ley, el presupuesto sancionado por el Congreso tiene 55 millones más, pero respetan, entre comillas, la regla fiscal de que tiene ese 1,5%. Yo creo que eso es cosmético, yo voy a repetir por tercera vez. Y vos, en el fondo, yo sé que vos sabés que es cosmético también eso. Eso es para la exportación. Y sí, vos sabés, ministro. Eso. No, y bueno, eso yo no creo que mejore. Claro que no va a mejorar. La gente pues, en la calle dice... Una pregunta de examen final. No, dice. ¿El crecimiento que dice este gobierno es igual a desarrollo, según tu libro? No es. El crecimiento no es igual al desarrollo. Porque el desarrollo se ocupa
del bienestar de la gente, no el salto cuantitativo de crecimiento, sino tiene que darse las otras condiciones. Un país desarrollado vas a encontrar primero alta inversión en capital humano, alta inversión en los sectores más excluidos de la sociedad, va a haber mucho más recursos para financiar, como el caso de pensión de adultos, de adultos en general, adultos mayores, y no va a ser un cuarto del salario, sino va a ser por lo menos un salario. Eso es lo mínimo que se puede esperar, porque son gente que ya salieron del mercado. Eso se creó en tu época con Nicanor, ¿verdad? Sí, exactamente. Exactamente, con Nicanor pensamos en eso. Le trajiste a una persona de Colombia, creo que para que nos hable eso, o de México. No. Carmelita. No. De México. No, de Chile. De Chile. Vino a ayudarnos acá. Marfan. Que fue ministro de Chile. Y mucha otra gente que vinieron siempre a cooperar, pero... ¿Qué podemos decir a la hora del desarrollo, ministro? ¿Vos crees que tiene que cambiar? Porque tenemos 2 minutos para desarrollar el tema. ¿Cuáles son los nuevos paradigmas que tenemos que entender los paraguayos para poder cambiar? Este sistema del presupuesto así encorsetado, haciendo cada vez más opción de créditos internacionales, de enfermedades multilaterales, de instituciones multilaterales, o bien emisión de bonos, la cantidad que estamos pagando anualmente. ¿Eso es sostenible en el tiempo? No es sostenible, y además que eso no tiene nada que ver con desarrollo. El tema del desarrollo es fundamentalmente que haya mejor distribución de ingresos y mejor condición de vida, mejor distribución del reingreso. El ingreso es la relación entre capital y mano de obra, y el reingreso es lo que el Estado tiene que recoger de lo que tiene más y distribuir a lo que tiene menos. Y todos esos son caminos que uno ve, por ejemplo, en el caso de Chile, Costa Rica, Uruguay. Pero ninguno de estos países llegaron al desarrollo, pero son lo más próximo. Pero están por encima del resto de América. Claro, imagínate el Producto Interno Bruto per cápita, ellos están por encima de... Uruguay, Chile, Costa Rica, Panamá. Sí, están por encima de $15.000. Y para los países más desarrollados sí llega a 40.000. Sí. O sea que estamos lejos de esto, pero el país necesita dar estos pasos que tienen que ser de mediano y largo plazo. Tenemos que preparar, así como se hizo un pacto en la época de Nicanor entre la sociedad y el Estado para hacer 5 grandes reformas, que fue el cemento, el cimiento del equilibrio macroeconómico. Hoy necesitamos hacer otro pacto. ¿A vos te dicen el padre de la macroeconomía en el Paraguay? Sí, bueno, porque eso hicimos con la época de Nicanor, 5 grandes reformas, y sentamos la base de la estabilidad macroeconómica. Todo el mundo eso reconoce, aunque escuché que hace poco Nicanor dijo en un programa, le dice en un programa que de la cadena oficial, y le dice Borda es el que hizo la estabilidad macroeconómica. Y no, eso no, Borda es honesto y muy trabajador, pero eso hizo mi gobierno. Entonces ya me sacó del círculo. Ministro, esa cámara es tuya. Mensaje final para el pueblo paraguayo, sobre todo para las autoridades,
del Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2026? Bueno, primero mis mejores augurios por el fin de año y que para el 2026 tengamos mejores resultados y sobre todo mayor participación de la sociedad civil en la decisiones económicas. La decisión económica no es privativa solo de las autoridades, sino de la sociedad civil también. El día que hagamos esto, vamos a ir mejorando. Muy bien, gracias ministro. La hora del desarrollo imperdible, el libro no podemos dejar de leer en estos días de fin de año, relajado, a lo mejor con tiempo. Yo les recomiendo este libro, Dionisio Borda, La hora del desarrollo, Paraguay y sus nuevos desafíos. Gracias ministro, muy amable. Gracias por favor, Federico, un gusto estar contigo. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, regresamos si Dios permite el próximo lunes con más diálogo franco. Gracias a la audiencia por la preferencia.